Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Atilio Borón, politólogo y sociólogo. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y autor de diversos libros de ciencia social y filosofía, además de una de las voces de referencia en América Latina. Nos recibe en su casa, en Buenos Aires. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Yo diría que en general hay mucha continuidad en la política de Estados Unidos hacia América Latina, de forma tal de que esa excitación que normalmente aparece cada vez que hay un cambio de presidente, sobre todo si es bueno un demócrata, y sobre todo si es afroamericano, como fue el caso de Obama, se crean muchas expectativas que luego dan lugar a profunda frustración. Porque yo creo que no se entiende que Estados Unidos es el centro de un sistema imperial y que las decisiones fundamentales no son tomadas por los presidentes. Los presidentes le dan un tono, ¿verdad? Le dan una estética, si querés vos, o una retórica, pero en el fondo, inclusive en el caso de Trump, que fue el más desafiante de todos, bueno, él no se salió demasiado de los límites de lo que normalmente había marcado el establishment americano. Claro que ahí vos podés preguntar, bueno, pero ¿qué es eso del establishment? Bueno, es lo que los politólogos americanos llaman el gobierno invisible o el estado profundo, el deep state. Ellos hablan mucho de eso. ¿A qué se refieren? ¿Por qué los presidentes están relativamente maniatados? Bueno, porque resulta que ya hace más de 60 años, o 60 años exactamente, cuando Kennedy recibe el bastón de mando, ¿verdad? Y previamente hay el discurso famoso de despedida de Eisenhower un par de días antes, que fue aproximadamente en estos días, sí. Resulta que Eisenhower ahí dice que Estados Unidos está bajo la amenaza del complejo militar industrial. Esos son los términos que utilizó este hombre. Y Eisenhower no era un presidente de izquierda, ni siquiera era lo que los americanos llaman un liberal, pero claramente denunciaba la existencia de un entramado de intereses que giraban en torno a la industria armamentística, a la cual, por supuesto, se vinculaban otros sectores industriales, ¿verdad? Y que había sido descrito antes que Eisenhower pronunciara ese famoso discurso, el discurso de despedida de enero, no sé la fecha, 17, 18 de enero del 61, había habido un libro publicado por un profesor de Columbia, se llama C. Wright Mills, que se llamaba La ley del poder. Y en este estudio, Wright Mills demuestra ya que en Estados Unidos, más allá de los vericuetos del proceso político norteamericano, las elecciones y todo lo demás, realmente las decisiones importantes las toma esa ley de poder, que es lo que, bajo otro nombre, ¿no es cierto?, Eisenhower denominó como complejo militar industrial. Y redondeo un poco para no extenderme demasiado en esta primera pregunta, ¿sí? Y es que ese complejo, que hace 60 años era muy importante, hoy en día es muchísimo más importante, ¿verdad? Muchísimo más importante, porque a él se le han agregado el capital financiero, que antes no tenía prácticamente gravitación en los asuntos fundamentales, hoy en día es un actor decisivo. Se han agregado las gigantes tecnológicas, ¿verdad? Google, Facebook, todo, etcétera. Con lo cual, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Biden? Entonces, ya retomando tu pregunta, va a tratar de hacer algunas cosas. Creo que tiene dos gravísimos problemas, que se llaman China y Rusia. Está él en una ofensiva muy fuerte, absurda a mi manera de ver, porque trata de doblegar por la vía de la fuerza y las sanciones económicas de esos dos países, y creo que le va a dedicar un tiempo marginal, perdón, porque estoy un poquito acatarrado, no es COVID por lo menos por ahora, así que bueno, llamo
a la paciencia de la audiencia. Pero Biden va a tener esos dos grandes problemas y al mismo tiempo reorganizar la casa adentro y al mismo tiempo neutralizar una figura política excepcional como Donald Trump, que se va pero se lleva 70 millones de votos o un poquito más. Sí. Se lleva 27, creo, 27 estados en donde hay gobernadores republicanos. Y fíjate que cuando hace poco quisieron hacerle el impeachment, los demócratas muy ingenuamente decían, no, los republicanos, que son gente como nosotros, son demócratas en el sentido que respetan la Constitución y las leyes. Bueno, no lograron sino 7 de los 17 votos complementarios que necesitaban en el Senado para lograr el impeachment de Donald Trump. Con lo cual, Donald Trump sigue en carrera, porque si él hubiera sido condenado por el impeachment, se venía enseguida una segunda votación que simplemente era por mayoría simple, o sea, con 51 senadores, y ya se lo inhabilitaba definitivamente para un cargo público. Pero para eso primero tenía que haber sido resuelto el tema del impeachment en contra de Trump. Como eso no ocurrió, Trump sigue en carrera, está preparando sus huestes para conquistar la Cámara de Representantes en la elección del 2022 y por supuesto, conquistar una votación importante en el Senado y para lanzarse a la candidatura presidencial en el 2024. Y el problema fundamental que puede encontrar es sus años, su salud, que de acá a 4 años podría verse un poco resentida. Entonces, en ese marco, Biden, digo, ¿qué puede hacer? A ver, y le sintetizo ahora, algunos gestos de relajación en relación a la brutalidad del bloqueo en contra de Cuba, en parte porque Obama le ha dicho, mirá, vos fuiste vicepresidente mío durante 8 años, hicimos el acuerdo con intercambio de embajadores con Cuba, tratar de restablecer algo de eso, recuperar algo de eso. Probablemente va a abrir una vía de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, de una manera muy sutil y una diplomacia, se diría casi en la clandestinidad, planteada así, o sea, una cosa que no se sepa nada, una diplomacia muy silenciosa, como un poco hizo Kissinger con China en la época de Nixon, donde nadie se enteraba y finalmente apareció la cosa. Va a dejar muy mal parado el gobierno de Bolsonaro, porque Bolsonaro hizo una apuesta muy fuerte por Trump y el único aporte internacional que tenía, apoyo internacional que tenía Bolsonaro era Trump y ahora se quedó sin eso. Y para el resto de los países, la verdad que Biden va a dejar que las cosas transcurran a partir de los ministerios, o sea, los departamentos, ¿no es cierto?, el Tesoro, etcétera, y en la materia económica, y eso vale mucho para la Argentina, quien se encargará de eso va a ser el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. No creo que vaya a haber así ningún cambio muy significativo, más allá de estas pequeñas arreglos de sintonía menor en la relación entre Estados Unidos y mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes Buscando el discurso de sont en Eisenhower, fin de journée. la descripción que C'est hiciste un temps qui de passe los trop vaticinios, vite. pintás a la democracia Avant d'aller se como algo coucher. hueco. ¿Qué papel tiene la democracia en una sociedad si en realidad no ejerce como tal? Mira, hay dos cosas. Primero, hoy en día la democracia está pasando por una crisis fenomenal, ¿verdad? Porque ha sido capturada por los grandes intereses económicos y por lo tanto tenés gente como Jeffrey Sachs, que no es precisamente un intelectual de izquierda, economista del establishment, ¿verdad? Bueno, pero Sachs hace ya varios años que viene diciendo que hablar de democracia para referirse al sistema político de Estados Unidos es un error porque es un sistema en donde prevalecen sin el menor contrapeso los intereses de una minoría adinerada. Entonces, Sachs dice lo más acertado
es hablar de una plutocracia en Estados Unidos. Ajá. O sea, él se adhiere de alguna manera a la tesis que venían teniendo Howard Zinn, lamentablemente fallecido ya, Noam Chomsky, ¿no es cierto? Michael Parenti, Jim Petras y toda esa gente que nunca dijo. Y además yo agrego algo de mi cosecha, y es que producto de toda esa discusión acá en la Argentina con los pseudo republicanos que tenemos acá en este país, ¿verdad? En donde yo les digo que el modelo que ellos tienen, que es Estados Unidos, bueno, lean la Constitución de Estados Unidos, porque esta gente habla sin conocer. Y en la Constitución de Estados Unidos, ni en el texto original, ni en ninguna de las enmiendas posteriores, figura la palabra democracia. Y esto no es una ausencia irrelevante, es un dato decisivo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque yendo a los padres fundadores, como le llaman con mucha veneración en Estados Unidos, ni Washington, ni Jefferson, ni Franklin, ni Hamilton, ni ninguno de ellos creía que Estados Unidos tenía que organizarse como una democracia, sino tenía que ser una república dirigida por la gente de bien, los propietarios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los empresarios industriales y los comerciantes, sobre todo en el noreste. Estaba todo el tema del sur, en donde obviamente si había un compromiso, era un compromiso con los esclavócratas, o sea, con los dueños de esclavos. De manera que de ninguna manera en la intención de la Constitución de los Estados Unidos figura el proyecto de que esto sea una democracia. Y luego cuando se mira todo el tema del voto optativo, el voto en un día laborable, los requisitos, las inscripciones, el carácter burocrático, las trabas que tiene convertirse en un votante en los Estados Unidos, es obvio que el interés es que participe la menor cantidad de gente posible y que los que lo hagan, bueno, sean gente de bien. Entonces, la democracia, evidentemente, en Estados Unidos está en un problema muy serio, lo está también en los países europeos. Hay un ejemplo tremendo que es el caso de la elección, ese plebiscito que convocó Alexis Tsipras en medio de aquella crisis económica fenomenal en Grecia, en donde él le preguntó al pueblo, al electorado griego, si estaban de acuerdo en aceptar las imposiciones y la estructura de reestructuración económica de Grecia que proponía el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. 62%, casi 2 de cada 3 en Grecia dijeron que no estaban de acuerdo, y ni bien terminaron las elecciones hubo un llamado telefónico de Angela Merkel citándolo de inmediato. Al día siguiente que se presentara en Bruselas, ahí se encontró, creo que con la propia Merkel, el presidente del Banco Central Europeo, el director de la Comisión Europea, le dijeron: o usted aplica este programa o lo sacamos del euro, vuelve a su dracma, que es una moneda que no sirve absolutamente para nada, y Grecia se hunde en el mar Egeo. Así que usted decida. Esto es lo que es la democracia, ¿verdad?, en Europa o en Estados Unidos. Imaginémonos acá en América Latina, democracias sostenidas por grupos oligárquicos y por una alianza con los grandes medios de comunicación y poderes judiciales profundamente corruptos. Después quería hablar de los medios de comunicación, pero hace unas semanas se vio la noticia de que había comenzado el agua a cotizar en bolsa, o sea, transformar en una commodity. ¿Cómo pensás que puede influir en nuestro futuro, el de nuestros hijos, tal vez, o de nuestros nietos, esta novedad? Yo creo que es una pésima noticia, ¿verdad? Habla del carácter absolutamente inhumano del sistema capitalista, ¿verdad? Porque si el agua, condición fundamental de nuestras vidas, ya es un objeto de mercantil, cuyo precio va a estar fijado por las leyes de la oferta y la demanda y los cálculos especulativos que hacen los bandidos que manejan Wall Street, esto pone la civilización en peligro, sobre todo cuando sabemos que hay una parte muy importante de la humanidad que carece de acceso al agua, ¿verdad? Y este es un problema gravísimo, de manera tal que yo quiero creer que esto va a ser algo que no va a prosperar mucho, que rápidamente en los próximos
años va a haber una rectificación. Es inviable, pero lo que tiene sí es un efecto de que somete a toda la producción de alimentos, por ejemplo, a los vaivenes que puede tener la cotización del agua. Porque suponete, si yo cotizo el agua a $1.000, no sé, pongámosle por millón de litros, ¿verdad? Esto de alguna manera se refleja en el precio de los productos agrícolas, todos los cuales para crecer y para madurar requieren del agua. O sea, es una maniobra perversa que va a tener un impacto así en cascada muy, muy fuerte. Yo te digo francamente, espero que no prospere, pero no espero nunca nada bueno de los bandidos, de los taúres que manejan el sistema financiero internacional. Atilio, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, en España se está dando, bueno, en muchos países se está dando una convivencia forzada de un pensamiento como a dos aguas. Es decir, si uno está de este lado de la línea divisoria, acepta todos los mandatos de esa parte, y si está del otro lado, exactamente. ¿Lo ves así vos también? ¿Cómo se puede desarrollar una sociedad donde el enfrentamiento es tan encarnizado y hasta ciego? Yo digo ciego, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que se ha producido es la maduración de contradicciones cada vez más profundas en el desarrollo del capitalismo. Contradicciones que de alguna manera desmienten las perspectivas rosadas y optimistas que había en el pasado, en el sentido de que, bueno, a medida que avanzara el proceso de expansión mundial del capitalismo y que éste se profundizara allí donde ya estuviera implantado, todas las sociedades iban a ser sociedades cada vez más armónicas, cada vez con sectores medio más importantes y en donde la distancia entre ricos y pobres se iría a reducir significativamente. Esto era verdaderamente una visión rosada, ilusa, optimista, si yo pensara mal, ¿verdad? Diría propagandística del capitalismo, porque sabemos que efectivamente esto no ha funcionado así, que esa no es la manera como funciona el capitalismo. Uno no hace falta remitirse a la obra de Marx y Engels y los clásicos del marxismo, en donde esto estaba absolutamente claro, pero inclusive en los tiempos recientes, las obras de un economista francés, Thomas Piketty, ¿verdad?, ha liquidado, para mi manera de ver, la discusión, no siendo el marxista, pero él demuestra con datos absolutamente inobjetables e irrefutables cómo a lo largo de 200 años el desarrollo de las economías capitalistas ha profundizado la desigualdad, la inequidad dentro de los países y en el sistema internacional. Y bueno, en los últimos informes de Oxfam a la conferencia de Davos, de los grandes capitales y las grandes empresas internacionales, demuestran otra vez que ese famoso 1% ya detenta más riqueza que prácticamente el resto de la humanidad, lo cual habla de que en un contexto como eso es obvio que va a haber polarización política, porque algunos van a decir, bueno, no, hay que esperar, un poco lo que se dice en América Latina, no hay que ser impacientes, estamos transitando por el valle de la transición, pero una vez que lleguemos al otro lado, ya vamos a hacer economías desarrolladas, como lo son las economías europeas. No te dicen Estados Unidos, porque Estados Unidos es la superpotencia, pero podemos llegar a ser como España, como Francia, etcétera, cosa que no ha sucedido ni va a suceder. Esto, digamos, desgraciadamente, en el marco del capitalismo no tenemos alternativas, tenemos que salir del sistema. Saliendo del sistema, y si esa salida se produce en un marco internacional, ¿verdad? Y creo que la pandemia de alguna forma crea algunas condiciones como para que eso ocurra, bueno, ahí se podría pensar en otro esquema. Pero mientras tanto, tenemos que habituarnos a convivir con sociedades muy polarizadas, con un conflicto político muy fuerte, con una derecha que adquiere rasgos cada vez más neofascistas en todo el mundo, y una izquierda que todavía está a la búsqueda de su estrategia de acción colectiva, que de alguna manera la tenía en el pasado, pero que bueno, las transformaciones que han sufrido las sociedades contemporáneas obliga a replantear
muchas de las tesis tradicionales. Por ejemplo, hoy en día cuando uno piensa la estrategia de la clase obrera, tenés que entender de que en realidad la clase obrera, tal como está en el imaginario clásico de la izquierda, era un sector formado por señores y señoras que iban con un mameluco, con un, ¿verdad? Un mono, como le dicen en España, a trabajar, hacer trabajos manuales. Hoy en día se ha producido la enorme expansión de una masa de trabajadores asalariados, porque desde el punto de vista teórico, lo que define una clase explotada es el hecho de que tenga que vender su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir. Y entonces resulta que hoy en día esa masa es inmensa, básicamente se calcula, algunos cálculos que hizo Samir Amin hace unos años, o François Autard, hablaban de unos 3.000 millones de personas que están en esas condiciones. Y entonces ya la estrategia para ver cómo es que esas personas logran unificarse en una cierta forma de organización política, movimiento social, y cómo debaten una estrategia de conjunto es mucho más compleja, pero al mismo tiempo nos da una potencialidad de transformación social muy grande porque somos la gran mayoría de estas sociedades, ¿verdad? Y agregarle a todo esto las nuevas tecnologías que de alguna manera potencian, empoderan a esos sectores, porque antes, por ejemplo, y cierro con este ejemplo, coordinar la lucha contra los transgénicos, promovidos por Monsanto, hoy en día por la Bayer, que es la dueña de Monsanto, sí. Los países de África, Asia, América Latina, era muy difícil. Hoy en día, con esta tecnología que tú y yo estamos utilizando, es absolutamente fácil, se puede hacer. Sí. Podemos hacer las clases subalternas lo que antes era privativo tan solo de los sectores adinerados de las grandes empresas, que ellos sí podían tomar un avión particular, reunirse en Davos o reunirse donde sea, en Frankfurt o en New England, Estados Unidos. Ahí tener esta conversación y que la vea cualquiera, que pueda verla cualquiera. Absolutamente. En cambio ahora también nosotros podemos hacer eso. Entonces, en ese sentido, estamos viendo las posibilidades que plantea esto que he dado yo en llamar el asociativismo digital, que es lo que permite la coordinación de grandes actores sociales que no tienen posibilidades de juntarse, pero que a partir de estas nuevas tecnologías pueden desarrollar estrategias comunes de lucha contra adversarios como el gran capital, que está altamente organizado y profundamente intercomunicado. Entonces, creo que ahí hay una brizna de esperanza que me gustaría cultivar y que creo que es lo que puede ser, bueno, lo que nos permita salir de esta pandemia tal vez en una dirección correcta. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Y Atilio, ¿pensás que la salida de la pandemia va a traer algún tipo de comportamiento social o reforma social? Bueno, mira, la pandemia ha cambiado muchas cosas y ha profundizado algunas que estaban en marcha, ¿verdad? Por ejemplo, la creación de eso que una autora inglesa muy brillante, Ursula Hughes, hace ya casi 20 años, llamó la creación de un cibertariado. Cibertariado en lugar del proletariado. Y cuando ella lo planteó en su libro, se llama The Making of Cybertariat, al principio, esto fue el libro del 99 o del 2000, al principio de este siglo, generó muchas suspicacias, muchas dudas, incluso muchas críticas burlonas, pero hoy en día los hechos le dieron totalmente la razón a Úrsula. O sea, el teletrabajo vino para quedarse. Sí. El teletrabajo que hace que, por otra parte, se debilite la acción sindical. Esto no es casual. O sea, aunque se pueda volver al trabajo presencial, las grandes empresas que tienen centenares o miles de trabajadores, sobre todo trabajadores de cuello blanco, o sea, administrativos, la estrategia que ya han anunciado y que ya están implementando es quédense en sus casas. Quédense en su casa, inclusive le damos un pequeño aumento, ¿verdad? Para que se queden en sus casas, para que paguen el abono de la internet o del gasto excesivo en calefacción o en aire acondicionado. No vengan acá,
porque ellos se ahorran enormes costos, ¿verdad?, de alquiler o de utilización de grandes espacios, Sí. más los costos de vigilancia de esos espacios, más los costos de, el aseo, mantenimiento, etcétera. Todo eso, ellos se lo ahorran y lo transfieren a los trabajadores. Pero además hay una ventaja adicional. Ya los trabajadores no son quienes son colegas. Pueden saber de algunos, los más conocidos, de su núcleo más cercano, pero ¿quién sabe quiénes son los colegas de Berkshire Hathaway, por ejemplo, una de las empresas aseguradoras más grandes del mundo? Digo, deben conocerse 10, pero hay 5.000 empleados ahí. Claro, ¿Y claro. cómo se van a sindicalizar? Ah, no van a poder. No tienen ni idea quiénes son, ni cuánto ganan, ni hay un convenio de trabajo colectivo, no hay paritarias, no hay discusiones salariales colectivas, no hay seguros de salud. Digo, hay un tema que con esto puede venirse la precarización laboral, salvo que, y esta es mi apuesta, a que los movimientos sociales y los grandes sindicatos avancen en una pelea muy, muy fuerte para preservar algunas de las conquistas históricas y profundizar las que aún están pendientes, porque caso contrario, te digo, el proyecto del gran reinicio del capitalismo, que lo anunciaron ahí en Davos hace menos de un mes, el gran reinicio del capitalismo, el gran relanzamiento del capitalismo, es un capitalismo recargado. ¿Recargado en qué sentido? Debilitamiento de los factores que hicieron posible el famoso estado de bienestar en Europa. O sea, menos sindicalización, menos participación política, menos derecho. Señor, si usted quiere que su salud sea cuidada, bueno, compre un seguro de salud. Si usted quiere disfrutar de sus años de ancianidad, cómprese un seguro de pensión, etc. Este es un poco el proyecto que esta gente tiene y que solo podrá ser frustrado si se organiza una fuerte resistencia popular. Y en eso estamos, y por eso la pandemia ha generado todas estas condiciones y esta incertidumbre que ojalá que se resuelva por la vía positiva. Para ir terminando, porque se nos acaba ya el tiempo, pasamos en Argentina, pasamos el 2001 y apareció una frase que resonaba, que se vayan todos, decían. Y hoy, 20 años después, más o menos, exactamente 20 años después, están más o menos las mismas caras. ¿Vos pensás que la clase política nos debe una autocrítica en Argentina? Absolutamente, pero no la va a hacer. No la va a hacer. O sea, es absolutamente ilusorio. Mira, yo te voy a decir algo que nunca lo dije en público, pero que creo que a partir de tu pregunta vale la pena que lo exponga. Cuando terminó el gobierno de Raúl Alfonsín, 6 meses antes de lo que debía ser el mandato presidencial, ustedes recordarán, en medio de saqueos, hiperinflación. Sí, claro. Claro. Poco tiempo después yo lo voy a visitar, le pido una entrevista. Yo no lo conocía, mejor dicho, lo había visto una vez en un seminario internacional muchos años antes, pero nada más. Le pido una entrevista, él fue muy amable, me dijo, sí, cómo no, venga, y conversamos. Bueno, ahí la entrevista giró en torno a las grandes dificultades que tuvo en su gobierno, cómo le quebraron la mano el proyecto de él de crear un club de deudores para negociar mejor la deuda externa, la presión brutal de Estados Unidos y de los grupos capitalistas más concentrados en la Argentina, la ofensiva permanente de los medios, bueno, toda la amenaza de nuevos golpes militares, la iglesia en contra por el tema del divorcio, etc. Y entonces yo, medio ingenuamente, al final dije, bueno, usted presenta un panorama realmente muy, muy importante, muy esclarecedor para nuestros compatriotas. ¿Va a haber alguna autocrítica dentro del radicalismo? Y él me dijo, mire, Borón, en nuestro país cualquier autocrítica se convierte en antropofagia. Así que olvídese del tema. Y esto, fíjate que se aplica también, no solamente al radicalismo, que no se hizo la autocrítica en este momento, no se le hizo después la alianza, no se le hizo el frepaso, los restos del frepaso, no la hizo el kirchnerismo cuando perdió la elección del 2015, que era una elección que no se tenía que perder y sin embargo se perdió. O sea, desgraciadamente yo no confío
para nada en la autocrítica de la clase política y mucho menos creo que el Poder Judicial en la Argentina, que ha sido corrompido de una manera hasta niveles indecibles, diría yo, a partir del gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Recientemente fallecido, no creo de ninguna manera que ese Poder Judicial se vaya a hacer una autocrítica, como tampoco la creo los políticos, y que se depure y que saque a los elementos corruptos y bandidescos que hay en su seno y tengamos un poder judicial como deberíamos tener. Por supuesto, lo mismo cabe en relación a los medios de comunicación, que también deberían hacerse una profunda autocrítica, porque vos tenés los mismos figurones que aparecen permanentemente en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, hoy aceptando la vacuna rusa y hace 2 meses decían de que esa vacuna introducía, te inoculaba el virus soviético. O sea, gente que no tiene realmente ningún empacho en decir cualquier mentira, aún aquellos que aparezcan como lo más razonable, lo más apuesto, lo más dialoguista, son realmente una pandilla de embaucadores profesionales corruptos que dicen lo que les mandan las clases dominantes. Atilio Borón, muchas gracias con este cierre contundente por compartir este tiempo de Café Zoom y muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a vos, me he sentido muy a gusto, así que hasta muy pronto. Igualmente, hasta pronto, un abrazo. Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliés, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes